Esto que acabamos de leer, que dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tiene que ver justamente también con el libro de Mateo 24:14, donde el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego entonces vendrá el fin. Entonces dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en Mateo. Y en Hechos dice, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, hermano, que el evangelio del Señor Jesús, que justamente, hermano, salió de Jerusalén, porque de ahí salió la palabra, hermano, de la vida, de allí salió, de ahí vino la salvación. Por eso es que la salvación viene de los judíos, es decir, la salvación para todos los hombres vino mediante, hermano, los judíos. Ellos esperaban al Mesías, el cual luego nosotros lo recibimos, y mediante haber recibido nosotros al Mesías y ellos rechazarlo, por el rechazo de ellos nosotros entramos a esta tan grande salvación. Y los judíos que hoy como nación rechazan a Cristo como su Salvador, ellos también, cuando entre el último gentil al reino, entonces ellos también van a creer como nación y ellos también serán salvos. Y todo Israel, dice la Biblia, será salvo. Pero nosotros en esta noche miramos, hermano, cómo es que Jesús dijo que este evangelio, el evangelio que él predicó, porque la Biblia dice que él vino anunciando justamente el reino de los cielos. Cuando inició su ministerio, hermano, como a los 30 años, la Biblia dice que apareció en Jerusalén, enviado por el Señor, anunciando y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed al evangelio. Entonces fue el inicio. Jerusalén fue, hermano, el punto de partida, porque nosotros ya explicamos cómo Dios preparó al Señor, cómo Dios, una vez que estaba bien pulido, porque dijimos, si Jesús a los 12 años estaba enseñando a los maestros, ¿qué sería a los 15? ¿Qué sería a los 20? ¿Qué sería a los 25? Sin embargo, la Biblia dice que a los 30 años, hermano, aparece un hombre en medio de Jerusalén diciendo, el tiempo se ha cumplido. Entonces dijimos cómo Dios preparó a Cristo, como una saeta bruñida la puso en su aljaba, y como en el momento, en el tiempo establecido por el Padre, tomó la saeta, apuntó y disparó y fue a dar en el corazón de Jerusalén. Entonces en Jerusalén aparece un hombre que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creer al evangelio. Entonces se inicia la predicación del evangelio que significa las buenas noticias para los hombres, hermanos, de unos hombres, unas generaciones que estaban ya perdidos, sin Dios, sin esperanza, como la luz a través del amor, de la misericordia de Dios se enciende en Jerusalén, y dice, y un pueblo, dice, que estaba sentado en tiniebla, vio gran luz. Cristo aparece anunciando el reino de Dios, y se inicia ahí la salvación para todos los hombres. Entonces nosotros vimos cómo es que Jesús escogió discípulos. Entonces le mostró que los que querían ser discípulos de él y los que querían venir detrás de él, ellos tenían que aprender que había cosas que se tenían que negar, había cosas que tenían que dejar, había cosas que iban a tener que abandonar, porque si no lo hacían no podían ser discípulos de él, y si no eran discípulos no los podía mandar. Si no eran discípulos, ¿cómo lo iba a mandar? Nosotros miramos que Jesús, cuando llegó el momento, hermano, justo y el tiempo justo, envió primero a 12, pero después envió también a 70. Quiere decir que los mandó, los envió. Entonces, para enviarlos, primero tenían que estar preparados. No se puede mandar a alguien que no está preparado a hacer una tarea, hermano, que no sabe qué va a hacer ni qué va a decir. Como que nosotros agarremos cualquier hermano, cuando usted ahora es pastor, va a querer ser en esta iglesia y enseñe. ¿Qué va a enseñar si él primero tiene que ser enseñado? Primero tiene que ser iluminado, primero tiene que recibir la revelación, y luego de la
la revelación de Dios, no solamente la revelación, sino, hermano, recibir el don de pastor, porque no alguien porque quiera ser pastor va a ser pastor, no es pastor el que quiere, sino es pastor aquel que Dios elige para que lo sea. Por eso nosotros vimos en una oportunidad en el libro de Efesios como dice, y Él mismo constituyó. Quiere decir que no es el pensamiento ni la idea de un hombre, hermano, levantar un pastor, aunque muchos levantan pastores y Dios no lo sabe, le dan un título y saben con lo que le hacen, lo arruinan. ¿Sabe cuánto arruinan, hermanos? Y arruinan, hermanos, hombres que son temerosos de Dios, que Dios no les dio ningún don, pero ellos le dicen, usted ahora es pastor, usted ahora es evangelista, usted ahora es maestro, usted ahora, y le dan un título, pero no tienen la capacidad para llevar a cabo el título que tienen, porque eso, hermanos, se recibe por don de Dios. Y si Dios no le da, por más título que tenga, nunca va a poder ejercer lo que no posee. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Solo un título, Algunos dirían una chapa, como para decir, y yo soy esto, y yo soy el otro, y yo soy el otro, y yo soy el otro. Un montón dice que son, pero ¿quiénes son los que muestran lo que son? Porque los que son, entonces tienen que mostrar, hermano, lo que son. Hay pastores que Dios, hermano, lo puso en las congregaciones y los prepara. Y ahí es donde tienen que permanecer hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiere decir que no es cuestión de decir, yo soy un pastor, bueno, ahora yo salgo, voy, pongo mi iglesia porque yo ya soy pastor y yo soy igual que él. Y sí, yo ya soy lo mismo, somos todos iguales. Y salen de las congregaciones y fracasan. ¿Por qué? Porque Dios no lo manda, Dios no los envía. No lo manda, no los envía. Entonces están en un lugar con 2, 3, 4 hermanos que mayormente son familiares, hermanos, y están haciendo culto años. ¿Por qué? Porque Dios no los mandó, Dios no le dijo. Ellos quisieron ir, no quisieron esperar el tiempo de Dios. Por eso hablamos que Dios, hermano, Él va preparando a lo suyo. Y aunque nosotros estemos sentaditos en la iglesia y que parezca como que no hacemos nada, nosotros no tenemos que desesperarnos, porque aunque usted no haga nada, Dios está haciendo y está trabajando dentro de su corazón. Lo está preparando, lo está lijando, lo está puliendo, y aunque ya esté listo, Él lo pone en su aljaba y lo retiene ahí hasta el tiempo que Él establezca que lo tome y lo envíe. Porque si usted es enviado por usted mismo, sepa que va a ir al rotundo fracaso. Al rotundo fracaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Según la enseñanza que estamos recibiendo del Señor, esperar confiadamente en el Señor. Dios está trabajando, yo no estoy apurado para hacer nada, pero si Dios me envía, yo voy. No voy a ir a ningún lado de mí mismo, ni quiero ir siquiera, pero si Dios me manda, estoy presto a ir y a hablar lo que Dios me diga que haga. Pero si Dios no me manda, no. Cuando yo era nuevito en la iglesia, yo esperaba un púlpito, quería ir a cualquier iglesia que me den el púlpito. Yo quiero predicar, era nuevito, era niño. Pero ya cuando fui hombre hecho, entonces ya dejé lo que era de niño y ya no quiero ir a ningún lado. Sí quiero ir a donde Dios me manda. Si no, Dios no me manda, no quiero ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, nosotros hay cosas que nosotros ya dejamos de ser niños y ya entendemos. Ya no nos podemos manejar como aquellos que no entienden, hermanos, que son niños que quieren hacer según el pensamiento de su corazón. No, vamos creciendo espiritualmente y vamos entendiendo que para hacer algo nosotros necesitamos una dirección, y vamos entendiendo que para ir a algún lado nosotros necesitamos ser enviados, y vamos entendiendo que para ser enviados primero lo tienen que preparar, tiene que estar preparado. Porque si no está preparado, entonces va a ser un desastre. Es como Dios estableció la familia. Dios estableció la familia, el marido que sea la cabeza de familia, la mujer que esté ahí con su marido como una ayuda idónea, sus hijos alrededor, entonces su madre se ocupa de sus hijos, su madre se ocupa de sus hijas, entonces el padre va a trabajar, trae el alimento para la casa, pero su madre va enseñando a sus hijas, le va enseñando a lavar, le va enseñando a planchar, le va enseñando a cocinar, la va preparando para que sea una buena esposa. ¿Qué es lo que menos se hace en este tiempo? No digo que todas, pero sí, la mayoría de las mujeres lo menos que hacen es enseñarle a su hija a cocinar, enseñarle
a su hija a lavar, enseñarle a su hija a limpiar, enseñarle a su hija. Y como no le enseña ninguna de estas cosas, entonces se juntan, se van a casar y no saben ni siquiera lavar la ropa. Ni siquiera, hermano, un huevo frito saben hacer, todo lleno de burbuja el huevo frito. ¿Por qué? Porque el aceite está muy caliente. Un aceite caliente hace un huevo frito todo lleno de burbuja. Si el aceite no está caliente, debe salir un huevito bien blanquito y todo. Entonces, ni siquiera saben hacer un huevo frito. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los culpables? Ella no, las madres que no le enseñan y no la preparan. Entonces la madre tiene que preparar a sus hijas para que después sean buenas esposas, que sepan coser, que sepan bordar. Yo antes decía que sepan abrir la puerta también. Bueno, pero es decir que sean buenas madres, buenas amas de casa. Es decir, que cuando salgan de la casa, entonces se lleva, como diría alguien, una joyita. No un diamante bruto que hay que aguantar, la comida fea, quemada, la ropa agujereada por mal planchada. No. Ya sale de la casa bien una joyita, alguien que sabe cocinar, sabe coser, sabe, hermano, atender la casa, atender a su marido. Ha sido enseñada. Entonces, para que una mujer sea así, tiene que estar preparada. ¿Dónde será preparada? En la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en la iglesia? En la iglesia Dios nos va preparando. ¿Para qué nos prepara en la iglesia? Hermano, Dios nos prepara en la iglesia porque nos tiene que mandar, pero no podemos nosotros salir e ir mientras Él no nos mande. Nos va a mandar cuando ya nos prepare. Nosotros hemos leído, hermano, que le dijo a los discípulos: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y la Biblia dice, hermano, en los evangelios al final, que el Señor les dijo: id y predicad. Entonces dijo que vayan y que predican. Pero antes de eso los preparó, los llamó para que estén con Él. Estaban con Él día y noche, participaban de todas las cosas, escuchaban todas las enseñanzas, caminaban a la par del Señor, iban aprendiendo porque eran discípulos. Son a los discípulos que le dice: id y hacer discípulos. Y luego dice: enseñándole. Ustedes fueron mis discípulos, yo les enseñé. Bueno, ahora lo que yo les enseñé a ustedes, hagan discípulos y enséñenle lo mismo. Ustedes han hecho así como yo los hice con ustedes. Entonces se hizo una cadena de discipulado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el discipulado sigue. El discipulado sigue. Entonces no se puede enviar a alguien que no está preparado. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes y esperar. Esperemos. No seamos impacientes. No queramos ya ahora algo. Ya ahora. Si no me la da ahora, no seamos impacientes. Esperemos en el Señor. Dios empezó en nosotros una obra. Dios está trabajando y Dios no deja las cosas inconclusas. Las va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesús. Entonces nosotros hemos leído algo muy importante que dice: me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le dijo en el libro de Mateo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, ¿de dónde comienza el evangelio? Las buenas noticias, porque evangelio significa nuevas buenas noticias, en Jerusalén. Y de Jerusalén se expande a todo el mundo el mensaje de Jesús, el mensaje de las buenas nuevas, hermano, la cual Dios le dio para anunciar. Es decir, se expande desde Jerusalén, hermano, por todo el mundo. Y luego dice: hasta lo último de la tierra. Así que hasta lo último de la tierra tenía que correr este evangelio, sí. ¿Y qué ocurrió? ¿Corrió? Sí, corrió. ¿Hasta dónde llegó? Hasta lo último de la tierra. Entonces usted agarra un mapa y usted mira y dice: ¿cuál es lo último de la tierra? Y usted va a ver, hermano, que justamente Argentina está puesta ya en lo último de la tierra, y usted va hasta el final, hasta los piececitos del mapa de Argentina, y ve que más allá, ¿qué es lo que tiene? Tiene, hermano, de frente de Argentina el océano Atlántico, en la espalda del lado de Chile el océano Pacífico, pero a los pies está el océano glacial ártico, un océano adelante, y luego de eso está la Antártida. Quiere decir que somos los últimos de la tierra. No hay más tierra para allá. Ya no hay más. Se acabó. Entonces nosotros, hermanos, que hemos recibido el Evangelio del Señor Jesús, nosotros somos justamente lo que el Señor dijo: hasta lo último de la tierra. Hasta lo último.
Entonces, ¿qué es lo que llevó, hermano? ¿Qué evangelio es el que se llevó hasta lo último de la tierra? En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35, dice lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que llevaron los hombres hasta lo último de la tierra? El evangelio de Jesús, el evangelio que invita al hombre a recibir a Cristo como su Salvador, el evangelio que invita al hombre a venir a los pies de Jesucristo, el evangelio que le muestra al hombre que hay un cielo, que hay un infierno, que se puede ir al infierno si no recibe a Jesús como su Salvador. Entonces le muestra el camino es Cristo. Entonces este evangelio lleva a todos los hombres y los llama para que vengan a los pies de Jesús, para que sean salvos y se libren de la eterna condenación. El evangelio de Jesús. Entonces, ¿hasta dónde llegó el evangelio de Jesús? Hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta donde ya no había más tierra para el otro lado. Pero en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 8, escuche bien, dice lo siguiente. Verso 8, vamos a leer el verso 10 y el verso 15. Romanos, capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces nosotros miremos los cristianos romanos. Se han visto y se han hecho tantas películas de la persecución en Roma de los cristianos. Cómo es que los perseguían, los obligaban a blasfemar el nombre del Señor y si no, lo mataban. Y otros los metían con familia y todo, hermano, en los circos, hermano, romanos, donde luego soltaban animales, bestias, leones, hermano, para que se lo devorasen. Y era un espectáculo para todo el público y todo el público iba a ver cómo los leones devoraban a los cristianos y esto era así. Era así, hermano, soltaban a los leones hambrientos y los metían a los cristianos ahí y eran devorados. Entonces el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, ¿cómo es que han creído? ¿Cómo es que a pesar de los leones, de la garra de los leones, cómo es que a pesar de ser amenazado, de ser tirado delante de un león para que lo devore, cómo es que ellos no negaban, aún así a costa de su vida, hermano, el nombre del Señor Jesús? ¿Y cómo es que amaban al Señor más que todas las cosas, de tal manera que metían a toda su familia, sus hijos chiquititos también con ellos, para que los leones los devoren? Y ellos aún así no negaban el nombre del Señor y daban testimonio de su fe en Jesús, el Nazareno, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Daban testimonio. El rugido de los leones no lo hacía retroceder ni los hacía volver. Ni las amenazas de aquellos hermanos que le decían, si no blasfemas te vamos a azotar el nombre del Señor, si no blasfemas y te volvés atrás, te vamos a cortar, te vamos a matar, te vamos a tirar a los leones. Todas esas amenazas no lo podían hacer volver atrás, de que ellos mantengan firme su fe en el Señor. Miren qué diferente hoy. Truena, brum. Hoy no vamos al culto porque por ahí nos mojamos. Siempre le digo a un hermano, terroncito de azúcar, ¿no? Después le agarra la lluvia y se va a derretir y tiene miedo a la lluvia. Estos no le tenían miedo ni al bramido de los leones. Los leones bramaban, sin embargo, ellos oraban. Los leones se le tiraban encima, los primeros del grupo, los primeros que estaban del lado de afuera, los primeros que lo agarraban los leones. Y ellos veían cómo lo estaban devorando y ellos no se volvían para atrás, oraban, rogaban a Dios que le dé la fuerza suficiente para mantenerse firme y para no volverse atrás de lo que habían creído. Y Dios los fortalecía y daban testimonio con sus vidas que Jesús era el Señor. Con su vida lo daba. Entonces, ¿qué evangelio habían creído Justamente lo que nosotros leímos en 8:35, el evangelio de Jesús. Lo leemos, Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios,
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, estos sucesos de cómo los cristianos, a pesar de ser lanzados al foso de los leones, ellos no retrocedían, se divulgaba por todos lados. ¿Viste? Los romanos lo que están haciendo, los tiran y los tipos no renuncian a Jesús y lo están devorando los leones y ellos están alabando a Dios y lo están triturando y ellos están glorificando su nombre. Entonces causaba asombro en todo lado de la manera que ellos habían creído. Y no solo eso, no se explicaban cómo puede ser que lanzando a los discípulos a los leones tiraban 20 y creían 40 de afuera, cuando tenían que creer menos. Mirá que si crees te tiran al foso de los leones. ¿Y cómo es que mataban 40, 80 se convertían? Eso es solo la gracia de Dios, la gracia salvadora del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, hermano, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto lo dice en el verso 8. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, cómo es que ellos habían creído en el Evangelio. En el verso 10 de este Romanos capítulo 1, verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que quería ir ahí donde lo estaban tirando a los leones, donde lo estaban persiguiendo y donde estaba todo el problema. Él dice, el apóstol Pablo, dice, rogando a Dios que Dios me dé un próspero viaje para ir ahí, donde están ustedes, los que creyeron, los que recibieron a Cristo, los que resisten al mal y no se vuelven atrás, los que son capaces de dar su vida por el nombre del Señor. Estoy rogando a Dios que me abra puerta, que me dé un próspero viaje para ir a estar con ustedes. Pero este viaje del apóstol Pablo no era un viaje por ir de paseo, no era un viaje de vacaciones. Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a Roma a vacacionar, después vuelvo. No, el viaje de Pablo tenía un propósito, el por qué ir a Roma. Entonces dice, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y en el verso 15 dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Entonces le está escribiendo a los romanos, le está diciendo que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo y por todo el mundo se comentaba cómo habían creído ellos al Evangelio, cómo habían creído ellos de tal manera en el Señor Jesús que ni aún el peligro de la muerte los hacía retroceder. Él mismo le dice, ustedes han recibido un Evangelio y tienen tanta fe que son capaces de morir por Cristo en las garras de los leones. Y el 15 dice, pero yo estoy decidido y estoy pronto a ir a ustedes y a anunciarle el Evangelio también a ustedes a Roma. Entonces, ¿cómo puede ser que le quiere ir a anunciar el Evangelio a aquellos que morían aún en las garras de los leones, hermanos, y tenían tanta fe que eran capaces de dar su vida por el Señor? ¿Y cómo es que Pablo dice, le quiero comunicar a ustedes el Evangelio? Porque Evangelios son buenas noticias. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Cuando apareció en Jerusalén, lo primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, crea el Evangelio. Entonces, a las buenas noticias, ¿cuál era la buena noticia? Que Dios se acordó de su pueblo, que Dios miró a su pueblo, que tuvo misericordia y que le envía un Salvador, y que en su gran amor este Salvador va a producir una tan grande salvación hasta lo último de la tierra. Buenas noticias. Las buenas noticias. Por eso Jesús, cuando iba, hermano, caminando, les decía a todos los cargados y cansados, venid a mí, yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque tenían cargas pesadas que no la podían llevar, pero con la ayuda de Dios iba a ser todo más liviano, iba a ser todo más fácil. Los que están cargados, los que están cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Y venían a Él y descansaban en Dios. Los cansados descansaban en Dios. Dios es el lugar de reposo
para los cansados. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Le presentaba justamente el nombre de Dios. Entonces ellos encontraban descanso para su alma, es decir, encontraban un refrigerio para su alma. Entonces él les anunciaba del Señor. El apóstol Pablo dice que él quería ir a anunciarle el evangelio. Entonces, ¿qué evangelio es el que estaban predicando en Roma? El mismo evangelio que dice en Hechos capítulo 8 verso 35, dice, les anunció el evangelio de Jesús. Pero el apóstol Pablo dice, yo quiero comunicarles también una buena noticia. Yo también tengo unas buenas noticias, y no son las mismas que tienen ustedes. Las noticias que yo tengo continúan a la buena noticia que ustedes recibieron. Tengo algo que comunicarle, por eso estoy ansioso de ir a aquel lugar. Sé que es peligroso, sé que puede correr mi vida peligro, pero de nada estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino solamente que acabe mi carrera. Lo que Dios me dio que le dé, se lo quiero llevar, no importa el peligro. Así que no importaba el peligro, sino hacer la voluntad de Dios. No importaba el peligro, lo importante para él era llevar y comunicar lo que él había recibido, como dice, anunciarle el evangelio, las buenas noticias que él había recibido, porque ellos tenían una buena noticia, pero Pablo tenía otra que los llevaba más allá a lo que habían creído. En el libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 1, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, mire cómo es que él empieza esta carta, cómo es que él la comienza. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo que iban anunciando el evangelio de Jesús, pero Pablo dice el evangelio de Dios. Quiere decir que tenía él algo nuevo que comunicar a la iglesia. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablándole a Timoteo, el primer obispo ordenado en la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces primero dice el evangelio de Dios, y ahora dice el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces ahora lo expande un poco más y le está diciendo que lo que Dios le dio, que es el evangelio de Dios, es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo, hermano, que no se puede describir en plenitud con palabras lo que es, pero que Dios lo hizo y se lo dio para los suyos, para los que creen en el nombre del Señor Jesús. ¿Para quiénes? Para los hermanos de Roma. Vosotros que estáis en Roma, vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo, a vosotros tengo unas buenas nuevas que comunicarle. El evangelio de Dios, el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encomendado. Entonces nosotros miramos, así que en Roma estaba el evangelio de Jesús, y Pablo habla que él tenía un evangelio, el evangelio glorioso del Dios del cielo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Entonces hay un quinto evangelio, porque tenemos los 4 evangelios, ahora tenemos un quinto. No, el evangelio de Pablo justamente es la continuación del evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús lleva al hombre hasta la cruz. Por eso los que desconocen el evangelio de Pablo, lo único que hacen con los hombres es presentarle la cruz de Cristo, y todas las reuniones dicen: y ahora vamos a arrepentirnos y vamos a los pies del Señor Jesús, y siempre terminan arrepintiéndose en la cruz de Cristo. Pero el evangelio de Pablo va mucho más allá, porque es la continuación de ese evangelio. El evangelio de Cristo lleva al hombre a los pies de la cruz para recibir a Jesús como su Salvador. Pero el evangelio glorioso que dice el apóstol Pablo, que Dios le dio acerca de su Hijo, lleva al hombre que ha creído
y lo sienta en lugares celestiales con Cristo. Así que uno lo lleva hasta la cruz, pero el otro lo eleva al cielo y lo sienta con Cristo en regiones celestes. Mire si no era glorioso evangelio como él dice. El glorioso evangelio. Por eso nosotros hablamos del valor que tiene la carta de los Romanos. Es una carta que todo creyente debe leer siempre. Pues en el libro de los Romanos, ahí hermanos se nos explaya, se nos abre justamente el sentido, y el apóstol Pablo a los romanos le escribe y le muestra los principios de este evangelio glorioso y todas las cosas que Cristo ha ganado, hermano, para los que han creído. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano, el apóstol Pablo? Quiere llevarle esta comunicación, este evangelio. Entonces nosotros miramos allá, hermano, para adelante, para Roma, pero miremos para el presente y miremos, hermano, cuánto desconocen en el presente este evangelio, el evangelio del apóstol Pablo. Porque en el evangelio del apóstol Pablo, en el evangelio de Jesús, que hermano que predicaba, la Biblia dice, anunciaba el evangelio Felipe, este evangelio llevaba al hombre a decir que era un pecador, y como un pecador necesitaba, hermano, la cruz de Cristo para perdón. Entonces todos decían que eran pecadores. Sí, somos pecadores, pero en el evangelio de Pablo muestra al hombre que ha creído, que ha dejado ya de ser un hombre pecador y ahora es santo. Esta es una palabra que aterroriza a los legalistas, porque para los legalistas no hay santo. Sin embargo, esa palabra santo significa apartado para Dios. Quiere decir que todos los que han creído son santos, son apartados para Dios, y delante de Dios son los que Él dice que son santos. Aunque en estado nosotros ahora no veamos que hayan alcanzado esa estatura, pero ante los ojos de Dios, Dios lo ve en la nueva creación, hombre justo, santo y perfecto. Esto horroriza a los legalistas. Sin embargo, era el evangelio que Pablo quería comunicarle y hablarle a los romanos. Su evangelio, el evangelio que lleva al hombre que ha creído, lo eleva y lo sienta con Cristo juntamente en regiones celestes. Entonces, mire si no tenía para comunicar Pablo a los romanos. Mire si nosotros no tenemos para comunicar en este tiempo a nuestros hermanos que desconocen este evangelio y que por la misericordia de Dios a nosotros nos ha sido concedido. Porque nosotros éramos ciegos como ellos, pero Dios abrió nuestros ojos para que veamos y entendamos, y no solamente para que nos regocijemos y nos alegremos en lo que somos, sino para que llevemos a nuestros hermanos las buenas noticias, estar decididos a predicar las buenas nuevas en otros corazones. Por eso la preparación, por eso no podemos dejar, hermano, no podemos salir de la mano del Señor, de la mano del alfarero, no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no podemos ser solo creyentes, sino que debemos ser discípulos, seguidores de un maestro, seguidores del maestro, del Señor Jesús, que donde quiera que Él vaya, nosotros también queremos ir, porque queremos aprender Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios nos está preparando, ¿para qué? Para enviarnos. Y mientras tanto, ¿qué haremos, hermano? Nada. Esperen, confíen en el Señor, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, y en su momento y en su tiempo establecido por el Padre, Él enviará y mandará a los suyos a hacer su tarea. Así que, hermanos amados del Señor, el evangelio que recibimos muestra una vida. Ese es el evangelio que hemos recibido, el evangelio que muestra una forma y una manera de vivir diferente a la dirección que el mundo está llevando. Así que, amado hermano, piensa. De esto tenemos mucho que hablar todavía y tenemos poco tiempo, pero Dios mediante nos dará y nos concederá al Señor que sigamos hablando de esto, que es muy importante, del evangelio glorioso que nos ha sido concedido para que nosotros llevemos a otro e iluminemos a otro en sus corazones. Que nuestro gozo que hemos recibido por el conocimiento de la verdad
también sea el de ellos. Dios está trabajando, confiemos, esperemos en el Señor, y el que empezó la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. ¿Creen, hermano, esto? Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre.